Hola, hola, bienvenidos. Los saludamos con mucho gusto y les agradecemos su compañía. Durmiendo con el enemigo. Ya sé que es por demás sugestivo, pero bueno, tiene que ver con el tema. Así que esa sería mi única excusa. Porción, quítese para allá, quítese. Deuteronomio 21:10 al 25:19 es la ubicación de la parashá. El inicio de la porción es lo que le da el tema a mi intervención y de donde extraje también mi título. Deuteronomio 21:10 dice la escritura así: Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entregare en tu mano. Y bueno, hasta ahí la lectura, las primeras partes del versículo. Porque en adelante sigue hablando de una temática particular que en años anteriores hemos tocado. Yo me quiero quedar únicamente con esto. Dice el texto de la Torah: Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y el Eterno tu Dios los entregare en tu mano, nos vamos enterando ya de un par de cosas, ¿no? Yo al inicio de la lectura, cuando estaba armando lo que es esta enseñanza, tenía muchas ideas en la cabeza, muchos tópicos que se abren a partir de estas líneas y que son todos muy interesantes, pero no quise desviarme de lo, para mí lo esencial, lo principal acá de esto, y quiero que hacia allá vayamos hoy, hacia allá. Eh, unas realidades que son, digamos, las principales, las fundamentales, que tienen que ver con esto. Lo primero, por mucho que lo evitemos, nos guste mucho la idea o no tanto, vamos a vernos movidos a salir a la batalla, a la lucha, a la guerra contra lo que fuere. Hoy voy a tratar de mostrar que muchas veces no es como se piensa, pero la vida no es para pusilánimes, tampoco para temerarios, no hay que salir a, como se convoca mucho por ahí hoy día, salir a la guerra, salir a pelear, salir a darnos de golpes contra el mundo, contra la vida, a comernos el mundo. Mucho motivador habla de salir a comerse el mundo. No, no siento que la vida nos llame a eso, pero la vida sí nos llama a tomar un mínimo de protagonismo para vivirla. Esto se puede configurar como la guerra. Luego, la guerra, la batalla, la lucha contra los enemigos, visibles, invisibles, eh, enemigos, ¿cómo se llama? Simbólicos, metafóricos o reales, implica una realidad. Quien está dispuesto a salir a la batalla, quien está dispuesto a salir en la lucha de la vida, tiene asegurada su victoria. Dice el texto: cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y el Señor los entregara en tu mano, lo está dando por hecho. Tú solo tienes que estar dispuesto a salir y vas a ganar. Porque los enemigos en este juego de la vida, los enemigos están puestos ahí para dinamizar el juego, para hacerlo entretenido, pero estos enemigos tienen un solo propósito, una sola razón de ser: ser vencidos. Los enemigos están para vencerlos, como en cualquier juego, como en cualquier juego. Los enemigos están para vencerlos. Ante los enemigos no se cae, se los vence. Luego, por más que haya usado 2 veces ya la palabra juego, la vida no es precisamente un juego, es algo muy serio. A veces se nos torna bastante mucho más serio que eso. Bueno, creo que tampoco está para tanto. Ese podría ser una de las fallas, que nos la tomamos muy en serio. Pero bueno, el tema no nos da para eso hoy. Pero lo cierto es que cuando hablamos de una palabra tan fuerte como enemigos, que precisamente la tiene la Biblia, y yo se la di hoy a mi título, Durmiendo con el enemigo, uh, uno se cuestiona, bueno, ¿y enemigos? ¿Y por qué? ¿Por qué habría de existir tal realidad? ¿Será cierto eso? ¿Tenemos enemigos? Y lo que yo vengo diciendo ahora, que los enemigos están para vencerlos, ¿estamos llamados a vencer enemigos?
¿Qué enemigos? ¿Qué tipo de enemigos? ¿Y por qué habríamos de tener enemigos? Bueno, vamos por partes, ¿no? Enemigo. La palabra enemigo, y no me voy a ir hoy ni siquiera al hebreo, sino las palabras que usamos hoy, como usamos hoy la palabra enemigo, la voz, así como suena enemigo, es una evolución que proviene por allá del latín, inimicus, que se forma del prefijo in, que significa no, y la palabra amicus, amigo. Así que el sentido original de enemigo es el no amigo. Eso es un enemigo. Quien no es tu amigo. Ese es tu enemigo. Quien no es tu amigo. La raíz, la evolución de la palabra amicus viene de una raíz indoeuropea relacionada con el amor y el afecto. En latín, amare. Al añadirle el prefijo negativo de in, se crea el concepto opuesto. Y a lo que se refiere es alguien que no te muestra afecto, que no te trata con amor, sino más bien a alguien que te hace oposición, alguien que tiene mala voluntad hacia ti, quien no busca que estés bien, sino todo lo contrario, busca ponerte la más difícil, hacerte oposición, llevarte la contraria, ser tu adversario, y eso ya no, ahí ya nos estaremos metiendo con el hebreo, adversario, Satán en hebreo, adversario, enemigo, no como nombre propio, como concepto de Satán, o sea, el que te lleva a la contraria, el que está ahí para hacerte la repulsa, para hacerte la otra fuerza y llevarte en la dirección contraria a donde debas ir, es tu enemigo. Pero está para ser vencido. Con lo cual, vamos empezando a darnos cuenta de unas cuantas realidades. ¿Quién tiene enemigos? Si el enemigo es el que no te muestra afecto, el que no te trata con amor, el que te hace oposición, el que te muestra su mala voluntad, vamos concluyendo ciertas cositas. Para tener enemigos, para poder crearse enemigos, necesitamos como mínimo algún tipo de relacionamiento con ese sujeto que pasa a ser mi enemigo, mi enemiga. Necesito relación. Si no me relaciono si no estoy en relación con no hay posibilidad de que sea mi enemigo. Es un enemigo ficticio, imaginario, producto de mi paranoia, de mi prevención. Pues para que sea enemigo, mi no amigo, tiene que tratarme con desafecto, con desamor, con oposición, con mala voluntad. Si no, no es un enemigo real. Cuando pienso en esto, por ejemplo, reparo en todo lo que es ese folclore político y religioso alrededor nuestro, ¿no? Cómo se juega muchas veces con estos conceptos. Que el enemigo, vamos a lo religioso, que el enemigo, ¿no? El enemigo de nuestras almas, el diablo, como le digan, el Satanás, y los demonios, y reprendo, y echo, y ato, y enemigos, y mucho cuidado, estemos muy vigilantes porque el enemigo nos anda acechando y trata. Pero sobreenfatizando realidades, poniéndonos a pelear contra enemigos invisibles, cual Don Quijote, con enemigos invisibles o imaginarios, y sobrecargándonos de mala voluntad hacia objetos imaginarios, y no estoy aquí entrando a negar la realidad del mal, pero muchas veces es pura imaginación. Y entonces, ¿qué es lo mismo que pasa con la política? Todo ese folclore político, ¿no? Que este bando es el enemigo de este otro, suenan por ahí políticos diciendo, no, es que no son oposiciones solamente, son directamente enemigos y hay que dañarlos, acabarlos, y luego suavizamos, decimos que políticamente, lo que sea. Está bien, pero ¿cuál es el punto? Yo ni conozco quién es este que por televisión, los medios o por las redes me hacen creer que es el malo, me llenan de información acerca de que es el malo, y luego
tengo que empezar a relacionarme con esa realidad. Es malo, tengo que empezar a sentir cosas feas, tengo que empezar a hablar mal de él, tengo que empezar a decir esto. Y me he obligado a relacionarme ya con eso. Por eso la gente desde la política ya se relaciona, tiene toda una retórica, toda una narrativa de no es que es malo por eso, y pues se aprenden de memoria, discursitos, narrativas, y se dice, porque me he obligado a creerme que estos eran mis enemigos porque representan un atentado contra la propiedad privada o contra la ayuda pública. Es que eso funciona para los lados en los que esté. Y con esto no vengo a decir que no, que el punto es el centro, pues el centro político. No, para mí el punto es el equilibrio. Y el centro político de los países, sobre todo el nuestro, dista mucho de ser el equilibrio en este tipo de cosas. Así que mi punto no va por la política, mi punto va que en todas las facciones siempre hay eso de buscar enemigos invisibles, aunque no los conozca, son mi enemigo y tengo entonces que luego aprender una narrativa y atacarles y decirles y publicar cosas en redes acerca de eso y acabándolos y dañándolos y publicando memes y cosas donde los ridiculice, etcétera, porque hay que dejarlos porque son el enemigo. Y yo no me había relacionado con ellos, pero empecé a comerme una narrativa a punto de que luego me había obligado a relacionarme porque si no, no es enemigo real. Porque para que haya enemigo tiene que haber relación en donde me hace enemistad o se la hago en todo caso, pero tiene que haber pelea. En lo religioso es lo mismo. Me empiezo a creer de que el mundo está mal por este enemigo, por este demonio, por este mal. Me empiezo a creer y empiezo a aprenderme la narrativa y a luchar y en lo espiritual a repetir oraciones y a reclamar y a reprender y pelear y empiezo a relacionarme con eso. Luego hay hasta teologías de eso, de pura imaginación. Que bien dice por allá un texto apostólico, que esta gente habla de lo que por naturaleza desconocen. Y cita el apóstol al ángel que cuando se enfrentó al enemigo espiritual, no se atrevió a proferir más palabra que el Señor te reprenda. Al malo, a la encarnación del mal, al adversario, al Satán, solo el Señor te reprenda. Y ese enemigo, y yo no voy a andar creándome fantasías, imaginando cosas, es el mal, el Señor te reprenda. O sea, invoco mi fuerza espiritual, mi estar del bien, mi estar del lado del bien, para vencer con eso al mal, porque el mal solo tiene una posibilidad, ser vencida. Pero muchas veces se vive imaginándose y creándose figuraciones y fantaseando con un montón de cosas, cuando el principio es básico, sencillo. Para que haya enemistad, tiene que haber relación. Entonces, si pasamos a revisar el asunto de la enemistad, nos terminamos encontrando con ciertas realidades que pudieran ser incómodas, muy incómodas, pero que las necesitamos. Las necesitamos. Entonces, enemigos, nos enfrentamos, parece que hay una realidad, parece que sí en la vida real, tanto por política, por diferencias en el proyecto de vida a cada persona, este le despertó la envidia a este otro y el otro no se queda con eso y eso ya empieza a suscitar emociones negativas de índole espiritual porque tiene que ver con el apocamiento que el otro siente y todo eso lleva al mal, o sea, lleva a que se materialice tangiblemente de verdad el enemigo en otras personas. Pero entonces yo quisiera que pensemos en una pregunta: ¿enemigos? ¿Enemigos de quién? Si partimos de la base ya mencionada, para que sea enemigo tendría que haber un mínimo de relación, por lo que algo que nos ayudaría para salir ganando contra el enemigo, los enemigos que de verdad vamos y nos encontramos en la vida. A veces un compañero de trabajo termina siendo el enemigo, no sabemos por qué, pero le caí mal, le desperté envidia, o él me la despierta a mí. Sería un tema muy interesante. Los enemigos no son de gratis y cada uno tendría que revisarse, pero como se supone, y yo no hablo para quienes sienten así, no estamos hablando aquí para decir, no, es que yo siento envidia por eso, ya por allá atrás hemos dado enseñanzas acerca de ese tema. Pero vamos, el punto hoy es
el manejo de los enemigos y dijimos que contra el enemigo hay que salir ganando. Lo mejor que yo puedo hacer, siento que tengo un enemigo porque me lo gané en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en el deporte, cuando salimos a practicar, este es mi enemigo, le caí mal, le desperté envidia. Bueno, si de verdad quieres ganar, lo primero que hay que hacer es cortar de raíz. Para que sea enemigo, para que sea enemigo, tiene que tratarte con mal, con desamor, con desafecto, buscar tu mal. Entonces, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer? Bueno, corto de raíz. No me relaciono contigo porque veo que tu disposición hacia mí es negativa. Tu disposición hacia mí es negativa. Me buscas el mal, buscas hacerme mal, buscas hacerme quedar mal, me tratas mal. Chao. Podemos estudiar en el mismo colegio, misma universidad, mismo salón, mismo todo. Pero tú estás allá y yo acá. Punto. Vencí. Porque mientras no le dé posibilidad de relación, no me puede hacer daño. No voy a jugar más. Si esta persona va a jugar, ¿por qué? Porque siempre quiere ir y dañarme el tobillo. Ya está, no juego más. Lo vencí, porque para que sea mi enemigo, tiene que tener relación conmigo. Corto de raíz. No hay otra manera. Pero muchas veces pasa que en la realidad de nuestras relaciones no nos atrevemos a cortar con ellas. Siento que me hace daño, siento que me hace mal, siento que este es mi enemigo, pero preferimos jugar a la hipocresía. Algunos a veces juegan a que es el amigo. Oiga, ni siquiera es que es mi enemigo y bueno, estas personas de las que no paso mucho. Se buscan relacionarse, una relación totalmente basada en la hipocresía. Así de enfermo puede llegar a estar la humanidad. Lo he visto bastante de cerca. Una vez recuerdo por allá un par de amigas que tenía y no se querían entre sí. La una hablaba, sobre todo una, vamos a decir, entre comillas, la mala del paseo. Hablaba de la otra, la chismeaba, le llevaba cuentos a la mamá, hacía lo que fuera para que le llevaran chismes de cómo se comportaba su amiga. A la mamá buscaba hacerla quedar mal en todo escenario posible. Pero se buscaban para la amistad y se hacían creer que eran amigas. Y tanto la, vuelvo con las comillas, mala como la buena, sabían todo, pero la una, la que se portaba más mal, con todo y que no quería esta otra, la buscaba de amistad ahí, así fuera para tenerla cerca de hacerle mal. Y la otra, por alguna razón, se había movido a permitir su relación, aunque sabía que la otra siempre buscaba hacerle quedar mal. También con amigos, también alguna vez alguien, y yo sospechaba que yo no era mucho de sus afectos, pero me buscaba la cercanía, buscaba hacerme ver que éramos amigos. Yo no me fiaba de esa persona, pero pues tampoco le rechazaba. Después me di cuenta, descubrí que sí, que hablaba, que intentaba hacerme el mal, por, por la razón que haya sido. Es muy incómodo uno ponerse a decir, es que me tenía envidia. Wow, ¿quién te crees? Yo no puedo decir que me tenía envidia, pero no le caía bien, pero me gustaba para la amistad. Entonces, ¿por qué a veces permitimos eso? Porque algún tipo de beneficio o cosa parecida nos trae. Hay gente que, por ejemplo, se recrea en la idea de que alguien sienta envidia así porque eso le engrandece. Hay gente que es, ¿cómo se dice? Chicanera, engreída, orgullosa, vanidosa. Le gusta despertar el fastidio en otros. Y le gusta verlo, se recrea en eso porque como que eso les valida, les reafirma una identidad muy falsa y muy pobre, por cierto. Yo para validarme necesito que otros sienta envidia hacia lo mío. Estoy terriblemente fregado, por no usar otra palabra más fuerte. Pero lo cierto es que hay gente que se obstina en mantener eso, en permitir esa relación. No la corta. Quieren el enemigo ahí para hacerlo sentir mal. Eso no es vencer al enemigo. Eso es dormir con el enemigo. Pero quiero avanzar un poco. Porque tal vez cierta cosa que nos mueve desde adentro de nosotros a mantener esas relaciones, a permitirlas, a no cortar de raíz,
para no tener esos enemigos, es cierto llamado interno que hay en nuestra alma a que no todo lo podemos solucionar con cortes. Sí, ya lo sugerí, bien, ahora lo voy a matizar. Porque imagínense que andemos por ahí por el mundo, no, le caí mal o me cayó mal, córtalas, córtalas. Terminaremos solos. Pero quiero matizar este concepto con una idea. Tal vez haya que darle una mejor mirada, un vistazo un poquito más profundo a la situación particular, con esa relación particular, con esa persona. Tal vez yo pienso que es mi enemigo, por alguna razón no me animo a cortar con eso, pero es porque desde adentro algo interno, espiritual, del alma buena, que somos todos esencialmente, me dice que no, que yo tengo viciada mi visión, nublado mi entendimiento, y tal vez este no sea mi enemigo. Sí, tiene un montón de cosas desagradables, más aún si las veo yo, y me pongo en el plan víctima, en el plan soy el bueno y este el malo. Pero también hace falta que revise, y tal vez mi alma lo que me dice es que revise bien, que tal vez este enemigo no sea tan enemigo, que tal vez este que yo veo malo hacia mí no es tan así. Y me parece que este es el sentido de algunas sentencias bíblicas al respecto del tema de los enemigos. Por ejemplo, el maestro dice, el maestro Jesús, Yeshua de Nazaret, dice en Mateo 5, 43 al 45, dice él, oísteis que fue dicho, es decir, esto es la ley que ustedes han recibido, la Torah. Amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. ¿Y significa? Rompe con el enemigo. No te ligues a él, para que no te haga daño. Bien. Pero yo les digo, dice el maestro, amen a sus enemigos, bendigan a los que os maldicen, hagan el bien a los que los aborrecen, oren por los que los ultrajan y los persiguen. ¿Cómo así? Me parece que el maestro no está diciendo de cortar, sino de permitir. Miren lo que dice el versículo 45, que es revelador. Dice, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Miren el manejo que el maestro manda darle a las relaciones. Que tienes un enemigo, lo estimas así, hasta el momento tú has sido educado en una idea. Ama a tu prójimo, acércate al allegado. Pero si alguien quiere hacerte el mal, córtala. Pero, ¿qué tal si empiezas a revisar? Ama a tu enemigo, empieza a hacerle bien al que tú sientes que te intenta hacer mal. A ver si es que este se sostiene haciendo el mal. En lugar de maldecirlo como él te maldice, tú bendícelo. A ver si es capaz de seguir maldiciéndote. Por ahí otro texto apostólico dice que al que te hace mal, hazle tú el bien. Con eso ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es decir, le va a arder la cara de vergüenza ver que mientras él intenta hacerte mal, tú le haces el bien. Y se avergonzará tanto que él será el que decide irse si lo único que quiere es seguir haciéndote mal, o va a empezar a cambiar la relación contigo. Dice el maestro, así serán ustedes hijos del Padre que está en los cielos, del que es, por definición, todo bien. Sin embargo, se aguanta a los que hacen mal. Y no solo se los aguanta, les da bien, les da el sol para bendecirlos con calor, con abrigo, con luz, aun si se portan mal. Cuando envía la lluvia no discrimina, que llueva aquí para los buenos y que llueva aquí para los malos. No, sino que la envía sobre todos. ¿Para qué? Para darles oportunidad con tanto bien de que les arda la cara de vergüenza de ver cómo se portan de mal mientras la vida los trata con tanto bien. Así hagan ustedes, hagan el bien, o sea, dense cuenta, descubran detrás del enemigo si tal vez no es tan enemigo. Tal vez es un tipo prejuiciado, dañado, bloqueado, traumado, que ha sido abusado, maltratado y luego quiere venir y sacarse todo eso contigo y tratarte igual, con abuso, con maltrato y todo eso. Tú trata bien. No estoy diciendo que te expongas, que oye, aquí vengo a hacerte, dame de golpes, dame de cachetadas. Toma esta mejilla, ahora te pongo la otra. No, ese no es el sentido de la espiritualidad. No es hacernos el tonto, no es ser, ¿cómo es que se dice? Masoquistas.
Lo que pasa es que no te voy a devolver el mal por el mal. Si me tengo que alejar, me alejo. Pero mientras voy a probar haciendo bien, a ver si este de verdad está malo. Si definitivamente lo compruebo, ya está, amigo. Chao. Y tú estás hecho para vencerte, porque te convertiste en enemigo. Y te venzo cortando de raíz. No te doy oportunidad de que me hagas daño. Ya está. Segunda Tesalonicenses 3:14 también nos lleva en una dirección así parecida. Dice, estos son consejos apostólicos, pastorales de, de Pablo, y él aconseja hacer esto con las personas que se empiezan a portar negativamente, vamos a decir. Dice allí el apóstol, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ¿sí? Esta es la ideología, esta es la narrativa, esto es lo que representamos, aquí es de índole espiritual, esto aplica perfectamente para la política, para cualquier área de común donde tienes relaciones. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos en esta carta, a este señaladlo, o sea, identifíquenlo y no se junten con él. ¿Para qué? Para que se avergüence. Si rompes el vínculo, el contacto, si por lo menos te separas, este va a decir, se han alejado de mí porque llevo la contraria, porque me porto mal, porque no hago lo que corresponde, pero yo quiero seguir haciendo parte de esto. Entonces, me apego a la norma y sigo haciendo parte de este grupo. Tan simple como eso. Pero dice el versículo 15, segunda Tesalonicenses 3:15, dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. ¡Wow! ¿Es eso lo que se hace con el contradictor? Ah, caramba, yo pensaba que lo que había que hacer era exponerlo en redes sociales, es criticarlo de brutos, de tontos, estudien, vagos o cosas así. Yo que pensaba que lo que había que hacer era tildarlo de hereje y difamarlo con cuanta persona me preguntara acerca de él, y si no me preguntaba no importa, yo le generaba la charla para decirle que era un perverso, que era un malo, que era un torcido, que era un hereje, que era un blasfemo. Ay, yo pensaba que era eso, no, resulta que no. Obvio que estoy siendo irónico. Si alguien lleva la contraria, no lo consideres enemigo. Amonéstale como hermano. Llama la atención. Intenta armonizar por lo sano. Ah, no, pues es que lleva la contraria. Es rebelde. Ok, identifícalo, señálalo, que no le haga daño al resto. Sepárense. Vénselo. Si quiere convertir en enemigo, vénselo por lo sano, no dándole posibilidad de relación. Apártate. Pero el apóstol sugiere, pero no lo tengas por enemigo. Amonéstale como hermano. Lo que mueve tus intenciones, lo que mueve tu corazón, debería ser la intención de que éste cambie. Y así se salva muchas veces en muchas relaciones. Alguna vez hace muchos años tenía un muy buen amigo y me da la impresión de que él me invitaba siempre a cosas que yo no quería. Yo estaba en un cambio de vida, yo decía, y alguna vez le dije, amigo, creo que vamos a tener que limitar un poco nuestra relación, porque nuestra relación gira alrededor de estos temas, las invitaciones, que los planes es a esto, a aquello, y no, yo no quiero ir por ahí. Yo dije, perdí a mi amigo. No, resultó ser un buen amigo, porque la relación no se distanció para nada. Me empecé a dar cuenta que ya me hablaba distinto, conmigo hablaba diferente, hacíamos planes distintos, y lo valoro. Hace muchos años que nos distanciamos por el camino de la vida de cada uno, pero hace un par de años, unos 3 años, tuve la oportunidad de vivir casi cerca de él, lo visité, compartimos un buen rato. Es una persona muy agradable, es un buen amigo. Mm, eso debería movernos. Eso debería mover, eso conduce más a la paz. Ahora, si yo quiero andar viendo enemigos, como dije al comienzo, enemigos por política, enemigos por religión, al diablo en todos lados, demonios, y llenarme de paranoia y andar prevenido con todo el mundo, bueno, eso es mi elección. Yo me voy a hacer un daño y para demostrarlo voy a avanzar. Hay un texto que resulta muy complicado, pero que deberíamos prestarle un poco más de nuestra atención porque revela cosas muy interesantes acerca de nuestro comportamiento y de las emociones que lleva a nuestros comportamientos.
Por supuesto, un texto que tiene que ver con este tema de los enemigos y no sé qué. Prestémosle atención al texto, a la profundidad del mismo, a lo profundamente humano que es el tema, y vamos a encontrar ahí muchas cosas que revisar en nosotros. Todas acerca de nuestro comportamiento con las relaciones, con las otras personas, y de las emociones que nos llevan a comportarnos como nos comportamos o a que otros se comporten como se comportan. El texto en cuestión es Mateo 10. Mateo 10, 34 al 36. Dice el maestro, hay unas palabras que parece que fuera otro. Para los que les gusta la crítica bíblica, literaria, la crítica textual, esas cosas, o crítica de las fuentes, como quieran, aquí puede ver como a otro Jesús, como que el que hablaba ahorita por allá. La cosa es, y eso es muy interesante, es que era Mateo, mismo libro incluso, Mateo 5, y aquí apenas 5 capítulos adelante, obviamente que todos estos no son cronológicos, pero al margen de eso, como que pareciera otro Jesús. Allí decía, yo te digo, ama a tu enemigo, bla, 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 hazle el bien al que te hace el mal, ta, ta. Y aquí en Mateo 10, 34, miren lo que dice. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Bueno, esto iba a pasar sí o sí. Las suegras y las nueras no se las llevan muy bien, normalmente. Más allá de la broma, habría que revisar aquí cositas. Tal vez alguna de las cosas que nos quedan por decir ayuden, pero bueno. Y cierra el maestro diciendo algo en Mateo 10:36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿No vine a traer paz? ¿Espada? Más bien, vine a que se indispongan el hombre contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Esta palabra de un profeta? ¿De un maestro? ¿De él el maestro? No lo sería. Si vamos a entender esas palabras tan superficial y apresuradamente, desde lo literal, uno diría, esto no se condice con un maestro. No con el maestro de Mateo 5 del Sermón del Monte. Ama a tu enemigo y si tu enemigo te pide llevar una carga a una milla, llévala dos, cosa parecida. No. ¿Qué entonces hay detrás de todo esto? Si nos fijamos en el contexto de lo que viene diciendo, y no es necesario leer todo el capítulo o todo el libro, pero sabemos de lo que era el maestro, podemos entender que lo que sucede aquí es que si alguien ha de tomar las palabras del maestro, su espíritu, su enseñanza, en serio, inexorablemente va a encontrar oposición, va a generar discordias, va a encontrar enemistad. ¿Y quién es mi enemigo? Pues obvio que aquel con el que me relaciono. Así que si yo sigo un modelo de vida como el del maestro, un modelo bastante elevado, un modelo espiritual refinado, si empiezo a portarme de tal manera y me lo tomo en serio, en un mundo de tanta hipocresía, donde la gente toma lo que quiere y rechaza lo demás, donde la gente aparenta ser y no es en lo absoluto, se lo digo en serio, mire, yo he hecho parte de grupos, vamos a decir, he adherido a movimientos espirituales y me he dado cuenta cómo, haciendo parte todavía, porque difiero en cosas que para ellos pueden ser fundamentales doctrinariamente, se me ha hablado, se me ha perseguido, se me ha difamado, se ha citado en mi contra gente que no es de la fe, pero que defienden un punto, sea político o de cualquier índole, y se lo pone por encima de mí para opacarme, simplemente porque diferí en un punto que puede ser neurálgico para ellos. Y de este lado, claro, yo parecería que quiero quedar aquí como el bueno, no es mi intención. Por eso, tal vez notaron que cuando empecé a contar, traté de no hacerlo, ya me vi. Pero lo he visto en otras personas también. Es de que de este lado no hay un hablar, no hay un decir, no hay un criticar, más bien silencio puro. Pero esto fastidia. Del otro lado preferirían que hable. Con eso es que él está hablando, entonces también le podemos caer más duro y hablar más.
hablar peor, y para que se forme la pelea, porque una pelea de uno solo no funciona. Para pelear, decía mi mamá, cuando era un niño, para pelear se necesitan dos. Entonces, le gustaría ver a alguien así, porque muchas veces molesta que alguien se tome la espiritualidad en serio y que alguien diga, no, yo no voy a hablar. No hablar mal, no hablar en contra, ni bien tampoco, porque no me atrevo, sería mentir. Pero si ya no voy a hablar bien de esta persona, tampoco mal, me callo. Esa espiritualidad fastidia, molesta y hace que muchas veces nos ganemos enemigos gratis. El bien genera oposición. Miren, no más con ejemplos tan sencillos. Cuando alguien empieza, esto es real, cuando alguien empieza a tomarse en serio su salud, a dejar el azúcar, a tomarse el café sin azúcar, a no estar comiendo pan, en pastelería, ese tipo de cosas, hay gente a la que le molesta. Y empiezan a decir, ah, este ya de qué se las viene a dar, ahora se cree el fitness, el médico. No, el pobre tipo solamente quiere sanar, limpiar su hígado, limpiar sus riñones, qué sé yo, el páncreas, todo eso que tenemos por allá adentro. Por eso está queriendo alimentarse mejor, tener mejores hábitos, por eso ahora hace ejercicio. Hay gente a la que le molesta eso. Y nos empezamos a ganar enemigos de gratis. Si hacíamos parte de un grupo donde íbamos a las canchas, después de las canchas nos quedábamos a echar chistes obscenos, a decir groserías, todo lo que hacíamos cualquiera de nosotros en algún tiempo de nuestra vida. Y ahora ya no hacemos parte. Nos quedamos a reír un rato cuando los chistes se pasan de tono, empieza a haber otro lenguaje, lo manifestamos o simplemente nos alejamos para que no crean que es que somos ahora mojigatos, moralistas que vienen a querer moldear el comportamiento o el habla de los demás, nos alejamos. Aún así, aunque lo hagamos muy humildemente, muy calladamente, nos ganamos enemigos. Ay, santurrón este, ahora hay que se las viene a dar. Que la gente le fastidia. Cuando uno se toma en serio su vida, en serio su espiritualidad, o en este caso como en Mateo, en serio las palabras, las enseñanzas del maestro, cuando uno lo hace, digo, eso genera disensión, oposición, problema. ¿Con quién vamos a tener problemas? Y pues con los que convivimos, con el tío, con el primo, con la cuñada, con la suegra, con el papá, con la mamá. Cuando me empecé a tomar el camino de la espiritualidad de joven, más o menos en serio, empecé a hablarle a mis padres. Mi padre empezó a cambiar de a poco, ya no iba tanto a beber, todo fue un proceso, a beber, a la cantina, con algunos familiares. Empezaron a sonar rumores. Ah, Enrique se llama mi padre. Enrique es como bobo, a dejarse creer del hijo ahí, chino que parece esto y aquello, y a decir un montón de cosas. Y a dejarse llevar que porque ahora, uy, que Dios y que la fe. Nadie les estaba haciendo nada. Mi padre ahora quería empezar a hacer también la diferencia. A no ser solo un borrachín y ya, no era mucho. Hay a quienes les molesta. Entonces, si yo me tomo en serio algo en la vida, mi espiritualidad, mi vida personal, eso va a generar molestia en algunos. Eso se va luego a traducir en que inexorablemente esa oposición, esa discordia, esa molestia se va a convertir en enemistad. Alguien puede pasar a ser mi enemigo. ¿Qué hacer? Ya el principio es el mismo que hemos venido diciendo. Trato de verlo diferente, trato de acercarme, trato de hacerle bien, trato de no hablar aunque hablen, trato de hacerle bien aunque me hagan mal. Y si no, pues yo tampoco me voy a quedar ahí para que me haga daño. Chao. Cambiaré de grupo, cambiaré de círculo, cambiaré de amistades, me quedaré solo, la vida me traerá, el cielo me enviará nuevas personas, lo que sea, ya está. Pero al margen de eso, quiero aprovecharme para ir cerrando. Quiero aprovecharme de un concepto que usa aquí el maestro, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Quiero aprovecharme de este concepto de la casa, de la que él habla aquí, como metáfora de la privacidad del hombre y la mujer. ¿Quiénes serán los enemigos del hombre? Dice el maestro aquí, los de su propia casa, sus cercanos. ¿Quiénes son los enemigos verdaderamente nuestros enemigos? Hice una pregunta ya por promediando esta intervención. ¿Enemigos de quién?
¿Quién es el enemigo? Porque muchas veces nos sorprendemos durmiendo con el enemigo. Muchas veces el enemigo es esa privacidad del hombre y la mujer. Muchas veces el enemigo en realidad vive adentro. Así como el enemigo termina siendo el que convive con nosotros porque es con quien nos relacionamos, muchas veces viendo el enemigo en el otro o en el que convive con nosotros, resulta que el enemigo no es tanto él, ella, sino lo que hay en nosotros que siente esa enemistad, que se ve movido, que se ve incomodado por lo que el otro es. Aun si somos los buenos, aun si es que yo me estoy portando bien y por eso me galé la animadversión de este otro. Bueno, ¿por qué me molesta eso tanto? ¿Por qué me afecta? ¿Será que duermo con el enemigo porque el enemigo lo llevo es adentro mío? Vamos a revisar el tema de la enemistad doméstica. Mire, por ejemplo, muchas veces uno ve que empieza a darse enemistad entre el hombre y la mujer. El hombre tiene metas, la mujer, ahí perder el tiempo. El ejemplo lo podemos invertir, ¿no? Por supuesto. Hablé por hablar. Y el hombre se puede quejar y la mujer se queja, ¿no? Porque el hombre quiere acción, trabajo, producción, la mujer, ah, ya estoy cansada de que solo trabaje y haga oficio y no, y me aburrí y se revela contra el hombre. Este parece mi enemigo, este parece que quiere hacerme el mal, solo quiere verme ahí de esclava haciendo oficio. Se rebelan, ¿no? Pero ¿cuál es la rebelión? ¿Cuál es la rebeldía? Entonces me revelo y me empiezo a formar y empiezo a estudiar y trabajo y produzco y soy independiente para que este no me ande humillando, mandándome a hacer oficio. No, se revelan a ver Netflix o cualquier plataforma, se revelan a ver series, se revelan a la televisión, se revelan a scrollear, se revelan al celular. Entonces pasa de ser una persona hacendosa, juiciosa, trabajadora, a ser quien pierde el tiempo en un aparato. ¿De verdad se está revelando? ¿De verdad está queriendo vencer a su enemigo? ¿O en realidad ella es la única enemiga de sí misma? Le molesta que el otro, porque el otro es trabajador, es juicioso, anda pendiente, y ella no lo es. Vuelvo a decir, el ejemplo lo podemos invertir. Él es ser el vago, el ser juicioso. Ella ser la juiciosa. Pero se rebelan contra sí misma y se hace el daño porque se vuelve una persona perezosa, viciosa, pierde su tiempo, se llena de pereza, rapidito le va a caer la ansiedad, rapidito la depresión, va a llenar su vida de incomodidad, de estrés. Y ella es la única verduga de sí misma. Hay hombres que deciden rebelarse. Ya estoy cansado de ser el que trabaja, el que mantiene, parece que fuera un burro, que solo estoy para traer plata aquí, para gastos, bla, 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 bla. Se rebelan. ¿Se rebelan a qué? ¿Se rebelan a ser vagos? ¿Se rebelan a ir y involucrarse con más personas en la calle, con volverse unos promiscuos, con dejar de ser responsables, con ir y gastarse el dinero ya en las cantinas o con mujeres en la calle y no con su familia? No, pues qué gran rebelión, qué gran ataque de rebeldía para convertirse en una basura de persona. ¿Y quién era su enemigo? ¿Quién era su enemigo? Enemigo de sí mismo, verdugo de sí mismo. Hay hijos que deciden rebelarse contra los padres, ¿no? Estamos hablando de los enemigos del hombre serán los de su propia casa, pero los de su propia casa no es con quienes vive, muchas veces es sus emociones internas. Ya me aburrí, que mi papá solo está contento si le doy buenas notas, solo me exige, solo me pide, solo me demanda que haga, que cumpla, que oficio. Se rebelan. ¿Y a qué se rebelan? Solo quiere mi papá que yo sea un buen estudiante, el primer abogado, porque eso es lo que a él le gusta, a mí no. Entonces se rebelan, pero no se rebelan. Voy a demostrarle a mi papá que puedo estudiar otra carrera y sacarla adelante. Voy a mostrarle a mi papá que estas cosas también son importantes. No, se rebelan, dejan los estudios, se van a la calle, a pasar el tiempo con amigos, a vaguear, a perder el tiempo en el celular, a no hacer nada en casa ni en calle, a convertirse en un vago, en un gamín. Muchos de ellos terminan en vicios, no hacen nada con su vida. Para terminar 30 años, 40 años, teniendo que hacerse cargo de lo mismo que su papá le pedía hacerse cargo, mientras le daba estudio, mientras lo educaba. Ahora tiene que hacerse cargo sin estudio, sin educación, sin nada. Hacerse cargo por allá, vendiéndose por cualquier peso para medianamente comer. Y exigirle a sus propios hijos ahora
que sean eso que su padre le exigía. ¡Qué rebelión! ¡Qué enemigo! El enemigo era el mismo. Y así, tú esto lo puedes llevar a los empleados, a los jefes, al estudiante con el maestro, al maestro con el estudiante, ¿no? Hay empleados que se rebelan, ah, mi jefe, solo le servimos y producimos. Me rebelo, porque es mi enemigo. ¿Y ahora qué soy? Soy un vago que pierde el tiempo. Me voy al trabajo a esconderme, a scrollear en el celular. Me voy a donde no me vean para que no vean que no estoy haciendo nada. Pierdo el tiempo. Te conviertes en un ladrón. Y esa es tu rebeldía. No, eres enemigo de ti mismo. El estudiante con el maestro, ah, mi maestro solo pide, exige, demanda, me rebelo contra él. No, 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 no. Te conviertes en una, vamos a decir, en un mal estudiante. Y ya, no mal. ¿Quién es el enemigo? ¿Enemigo de quién? ¿Duermes con el enemigo? Yo creo que lo que nos toca revisar es bien desde dónde vemos las cosas. ¿A quién está siendo la pobre víctima de nuestras cosas, de nuestros temas, de nuestros enemigos internos, del mal que llevamos dentro? Dejemos de estarle poniéndole rostros al diablo, al político, a la izquierda, a la derecha, a los comunistas, a los fachos, al ateo, al agnóstico, al hereje, al blasfemo, a la mujer, al marido, al hijo, al papá, al maestro, al líder, al profe, al policía, a la ley. Revisémonos desde adentro. Todo lo que me molesta, si de verdad tanto me molesta, ¿soy capaz de cortar con eso? Ah, no lo corto porque me beneficia. Ah, soy capaz de darle otra mirada y darme cuenta que tal vez no es mi enemigo, darme cuenta que tal vez puedo tratar esto con un mejor espíritu y esto puede tornarse en mi bien y me puede bendecir mucho. Tal vez soy capaz de revisarme y darme cuenta que duermo con el enemigo porque hay muchos vicios internos que me convierten en el enemigo de mi propia vida y que eso es lo que de verdad tengo que vencer. Ahí es donde tengo que vencer al enemigo de mi vida, al enemigo de mi alma, al mal que se me presenta todo el tiempo y que no está llamado a otra cosa, sino a hacer mi oposición y que yo no estoy llamado a otra cosa, sino a vencerlo, a dominar, porque para eso está hecho el enemigo, para ser vencido. ¿Será que tengo que empezar a revisar eso y darme cuenta que yo estoy hecho para vencer, estoy hecho para ganar? Pero eso, más que frases bonitas de ego que alimenta muchas veces los motivadores, es vencer mis propios enemigos internos, mis propios vicios, mis propios complejos, mi propio egoísmo y levantarme para ser una persona que se entrega a sí mismo, que se entrega hacia la vida, que se entrega hacia los demás y como consecuencia eso atrae así. ¿Será que es hora de despertarnos para darnos cuenta del enemigo que duerme con nosotros y echarlo para siempre de nuestras vidas y empezar a ponerle orden a nuestras vidas y amistarnos con nosotros mismos por fin, amistarnos con el prójimo y amistarnos con el cielo? Yo creo que es hora de eso y más. Yo creo que es hora de despertar y darnos cuenta que hemos sido llamados a vencer, pero a vencer de verdad. Señor, te doy gracias por esta palabra, Padre, que hoy nos concedes. Gracias, Dios, porque esta Torá ilumina nuestro camino. No nos alcahuetea, no nos alienta al egoísmo, pero nos despierta para darnos cuenta que si decidimos el mal es porque así lo elegimos, pero que podemos perfectamente elegir el camino del bien, inclinarnos hacia el bien y dirigirnos así hacia la bendición. Permite que podamos reflexionar profundamente sobre nuestras vidas y darnos cuenta que si tomamos el protagonismo, que si tomamos las riendas de nuestras vidas, nos puede ir muy bien y podemos vivir en paz con el entorno y hacerle el bien a todo lo que nos rodea. Pero si decidimos el otro camino, va a ser responsabilidad nuestra y solo nuestra. Pero ayúdanos, por favor, e ilumínanos para que entendamos por fin el bien y la verdad y para que así seamos conducidos a tu bendición. Te agradezco, Señor, por tu palabra. Siempre. Amén. Bendito Dios por este tiempo y su Torah. Gracias a ustedes por estar.
Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Shavua Tov.